Hola, espero que estés bien. Seguimos trabajando el tema de áreas para alojamiento animal. Lo primero que veremos será el tema de ubicación de la estructura, en qué partes nos conviene tener la estructura o no y cuáles serían las dificultades de tener ubicada nuestra instalación, nuestro alojamiento pecuario, dependiendo de la topografía del terreno. Obviamente seleccionamos también el terreno apropiado, miramos cuáles serían las mejores condiciones o cuáles serían los problemas que tenemos a la hora de definir un emplazamiento, una ubicación de la instalación, para luego poder definir claramente cuál sería la mejor orientación de este tipo de estructuras de alojamiento pecuario. En este caso, lo primero que debemos mirar es que el terreno no debe tener hundimientos. Procuramos que sea un terreno seco, que podamos drenar fácilmente y que no vaya a tener problemas de erodabilidad, de erosión. ¿Por qué? Porque se nos puede lavar el terreno con las lluvias, perder estabilidad de la estructura. Preferiblemente nuestras edificaciones deben estar ubicadas en terrenos francos, de tal manera que el agua drene apropiadamente, que no nos quede la instalación sobre un terreno fangoso o terreno que pueda hundirse. Debemos mirar la cobertura vegetal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando alojamiento pecuario y específicamente si nos vamos a sistemas de producción, por ejemplo en aves, las aves son muy sensibles al exceso de polvo. Entonces un terreno que no tenga una cubierta vegetal nos va a generar este polvo que puede producir problemas respiratorios. Ahora bien, si nosotros queremos definir dónde vamos a hacer la edificación, debemos tener en consideración varios aspectos. El primero es la topografía del terreno. Si nosotros vamos a ubicar esta instalación de alojamiento sobre una cima de una montaña, podemos tener inconvenientes por exposición fuerte a ráfagas de viento. Eso nos generaría problemas respiratorios en los animales. Adicionalmente, tendríamos una exposición excesiva al sol y esto, dependiendo de la zona climática, nos va a afectar la producción. Si estamos en clima frío, no habría problema con exposición al sol, pero si estamos en clima cálido, una exposición excesiva a los rayos solares nos va a calentar la instalación y generar problemas de acondicionamiento de los animales por exceso de jadeo, de transpiración, o en el caso de los animales que no pueden transpirar, el consumo de agua y el jadeo sería perjudicial y disminuiría los rendimientos del sistema productivo, ¿sí? Entonces, en resumen, para las instalaciones que van sobre una cima, nosotros vamos a ver exposición excesiva al sol y al viento y vamos a requerir una mayor energía para el bombeo de agua. Normalmente las fuentes de agua se encuentran no en las cimas de las montañas. Ahora, podemos creer que el mejor sitio sería entonces una depresión, y allí en la depresión tendríamos problemas con acumulación de aire frío, tendríamos problemas con acumulación de humedad y tendríamos algunas dificultades con procesos de drenaje bajo la estructura. Entonces esto nos afectaría no solo el material como tal de la estructura por exceso de humedad, sino que nos afecta bioclimáticamente, generando unas condiciones que no son favorables para la producción, disminuyendo rendimientos. Si nosotros estamos pensando que la edificación está en un terreno plano, nos sucede aquí cerca a la capital, en la sabana de Bogotá, pues vamos a tener zonas con fuertes corrientes de aire, y en este caso es aconsejable colocar alguna especie de barrera viva, lo vamos a ver más adelante en las imágenes, que nos ayude a la reducción de ráfagas de viento fuertes directamente sobre la instalación, porque nos afectaría y generaría problemas respiratorios en los animales. Adicionalmente, en función de si tenemos una sola instalación o tenemos varias edificaciones en un mismo sistema productivo, cómo distribuimos apropiadamente esas instalaciones de tal manera que las corrientes de viento no nos vayan a afectar directamente sobre las mismas. Finalmente, si nosotros estamos en un terreno inclinado sobre una pendiente,
pues puede ser la mejor ubicación. ¿Por qué? Porque la pendiente actúa como barrera para el paso del sol, sobre todo en climas más cálidos, y también nos ayuda como barrera a ráfagas de viento fuerte. También nos facilita el tema de drenaje en el suelo bajo la edificación, y va a permanecer la estructura por mucho más tiempo. Entonces, miren ustedes cómo tenemos 4 puntos donde podríamos ubicar la estructura, y cada uno de estos puntos tiene ventajas y desventajas. Hay que revisar previamente ráfagas de viento, dirección de vientos predominantes, temperaturas, humedades que se presenten. Pasamos al siguiente punto, que es cómo ubicamos la estructura. Si la ubicamos norte a sur, oeste a oeste, que es lo que encontramos en alguna literatura. Aquí debemos tener en cuenta que en general en clima frío nosotros ubicamos las instalaciones con su eje principal, con su eje longitudinal de norte a sur, de tal manera que el sol penetre a través de las ventanas laterales de la edificación al interior de la estructura y caliente el ambiente. En climas cálidos se ubicaría este-oeste, el eje longitudinal, el eje principal de la edificación, para que el sol no entre directamente, los rayos solares no entren directamente al interior de la estructura, sino que calienten la cubierta, o calienten el techo o la cubierta. De esta manera pues vamos a tener una distribución más homogénea de la temperatura, no vamos a tener focos de calor que los vamos a poder retirar fácilmente con la ventilación. Aquí en este caso lo importante es poder controlar, monitorear y controlar el clima interior del galpón, cuál es la temperatura promedio, la incidencia de la dirección y las velocidades de viento predominantes, cómo sería la iluminación y obviamente si es necesario una ventilación adicional a la ventilación natural. En este caso, en clima frío nosotros miramos la orientación norte-sur para que penetren los rayos solares a la estructura, y en climas cálidos la ubicación sería este-oeste. Sin embargo, para las condiciones de zona tórrida donde nos encontramos nosotros actualmente, la mejor recomendación es no solo norte-sur, este-oeste, sino teniendo en cuenta la dirección predominante del viento, para evitar que ráfagas de viento nos lleven olores a centros urbanos o a viviendas, y al mismo tiempo para favorecer la ventilación natural para mantener los animales dentro de su rango de confort en producción. Vemos entonces en las imágenes cómo el viento nos va a afectar el clima al interior de estas construcciones de alojamiento pecuario. Por un lado, si nosotros colocamos barreras vivas, árboles, el ideal es que estén separados al menos unos 6, 8, 10 metros de la instalación, y debemos colocar, digamos, arbustos o árboles más pequeños más lejos y árboles más grandes un poco más cerca de la instalación. De esta manera, si hay una ráfaga de viento fuerte, es absorbida por los árboles y simplemente va a entrar una brisa que remueve los excesos de humedad y puede bajar la temperatura dentro de la instalación. Igualmente, si nosotros tenemos varias edificaciones, debemos diseñar el complejo completo para tener ráfagas de viento que incidan sobre las edificaciones sin que una vaya a afectar a la otra. Es decir, si yo tengo un viento que incide sobre una instalación y coloco otra paralela en la misma dirección, pues el aire que extrae, el aire caliente y húmedo que extrae de la primera edificación va a entrar a la segunda, y entonces voy a tener problemas de manejo. Si vamos a colocar muros o bardas, pues la distancia se va a disminuir alrededor de unos 5 metros. Pasamos al siguiente tema, que es el dimensionamiento. En el caso de estructuras para alojamiento de aves, sistemas de producción avícola, ya sea en piso o sea en jaula, normalmente se están manejando dimensiones de ancho alrededor de los 10 o 12 metros. El largo de estos galpones va a depender del número de aves que nosotros
queremos en nuestro sistema productivo. Va a depender de la capacidad económica de quien contrata la obra y va a depender de las intensidades de producción que nosotros estamos manejando. En cuanto a la altura, podemos decir que para climas fríos normalmente se maneja una altura de 2,5 metros a la pared del galpón o a donde se están ubicadas las cortinas, y normalmente un techo a 2 aguas. Ya veremos el porqué a 2 aguas, pero en cuanto a altura estamos hablando de 2,5 metros en clima frío. En climas cálidos ya estamos hablando de 3 metros a nivel de paredes laterales o de cortinas laterales. En el centro se coloca una altura mayor, metro y medio adicional a esta altura a nivel de cortinas o paredes laterales. Ahora bien, está el alero. El alero es esa pequeña distancia que sobresale desde la pared lateral hacia el exterior, esa pequeña distancia que está marcada en la figura cubierta por las tejas. El objetivo del alero es evitar que entre agua lluvia cuando hay presencia de vientos. En algunas ocasiones cae el aguacero con ráfagas de viento, entonces el agua tiende a penetrar la estructura, a introducirse dentro del alojamiento. Por esta razón, estos aleros. En cuanto a pisos, en los galpones, entonces se manejan placas o losas macizas, 10-12 centímetros de espesor, dependiendo del tipo de suelo. Puede ser un poco más gruesa. Eso va a depender del tipo de suelo, y pues se diseña bajo las condiciones que nos permite la norma sismo resistente. Entonces viene una placa de concreto con varillas de acero de refuerzo que debe fundirse toda monolíticamente. Nosotros no podemos fundir por etapas una losa, y está en contacto directo con el terreno. Se recomienda un aislamiento para evitar ascensos por capilaridad, ascensos de humedad por capilaridad, y pues alrededor debe haber un adecuado drenaje para evitar que por debajo de la edificación de estas estructuras pues tengamos estos problemas de humedad. En cuanto a las cubiertas, nosotros podemos hablar de cubiertas a un agua o a 2 aguas. A un agua en alojamiento de aves se utiliza para instalaciones muy pequeñas, instalaciones caseras, y allí no vamos a tener problemas por manejo climático. Pero si ya queremos una instalación un poco más grande, más industrial, las estructuras a un agua no nos van a permitir una adecuada ventilación, así que se recomienda una cubierta a 2 aguas. Sin embargo, hay una particularidad, y es que en las cubiertas a 2 aguas, si en la parte central no tengo una salida de aire, voy a tener acumulación de humedad en ese punto. Esta acumulación de humedad luego se va a condensar en la noche, va a gotear, y ese exceso de humedad al final va a caer, va a afectar a los animales. Entonces es necesario mejorar esto, ¿de acuerdo? Y se mejora con una ventilación en la parte superior, es decir, tenemos una ventilación a 2 aguas, simétrica o asimétrica, pero es aconsejable entonces colocar una abertura en la parte central o en la parte cenital. En el cenit de esa cubierta se deja una ventilación adicional. ¿Para qué? Para que salga el agua, el vapor. En estos casos, cuando nosotros tenemos estructuras simétricas, podemos dejar una claraboya o dejar una caballete, mejor, en este caso es un caballete, lo que vemos en la imagen, y este caballete permite la salida de aire húmedo y caliente en la edificación. Si no disponemos de caballete, se coloca una diferencia de alturas, es decir, una cubierta a 2 aguas asimétrica. En algunas situaciones, en algunas condiciones climáticas, nosotros vamos a necesitar adicionalmente un apoyo en ventilación. La ventilación natural en algunas ocasiones no es suficiente, y es necesario mejorar estas condiciones internas a través de sistemas de ventilación forzada. La ubicación de estos sistemas de ventilación y humidificación pues va a variar dependiendo de la instalación. Podemos tener ráfagas o digamos inyección de aire a través de
de sistemas de ventilación, la inyección, o podemos tener extracción de aire. En los dos casos es necesario sacar cálculos de cuántos ventiladores debemos colocar, cuál es el diámetro de estos ventiladores para determinar un caudal de ventilación y hacer un programa de manejo respecto a tiempos de ventilación. ¿En función de qué? De las condiciones climáticas de la zona, temperatura y humedad, y pues cómo optimizamos ese flujo de aire al interior de los galpones o de las edificaciones. Otra forma de extraer el aire caliente y húmedo de los galpones es a través de estos sistemas eólicos que funcionan con la ventilación natural, con las ráfagas de viento presente. Entonces, en estos sistemas, el aire que circula por el exterior mueve esta hélice y esa hélice genera un vacío que retira el aire caliente y húmedo del interior del galpón. Ahora bien, tengamos en cuenta que si nosotros queremos un manejo bioclimático apropiado, pues no solo debemos depender de ventilación natural, sino que nos vamos a tener que apoyar de algunos equipos como equipos de humidificación, equipos de extracción y equipos de ventilación. Adicionalmente manejaremos equipos de iluminación más comederos y bebederos que nos van a generar unas variaciones, digamos, microclimáticas al interior del galpón que es necesario controlar permanentemente.